Hey chicos, bienvenidos acá a Descentralizados. Descentralizados. ¿Cómo están? ¿Ah? Bienvenidos acá nuevamente al nuevo podcast. Estamos aquí, José Miguel de que les habla. Atrás de bambalinas está don Claudio. ¿Cómo está don Claudio? Muchas gracias don Claudio. Siempre la voz en off que no hablo, pero ahí siempre nos pega debajo de la mesa cuando nos mandamos los Cocotoro. Bueno, estamos con un grande, con José Bravo, ¿no es cierto? Que es fundador de Kawin y fundador también de Crypto Chile. El tema que vamos a hablar es justamente de las stablecoins. ¿Cómo está, José? Bien, pues gusto estar acá, José Miguel, voz en off, lo mismo. Bien, pues entusiasmado de hoy día este tema es Crypto Chile, un esfuerzo que va completamente en beneficio, es colectivo y va en beneficio del ecosistema local. Y la verdad estamos bien contentos porque ha sido harto trabajo llegar hasta este momento y lo hicimos público hace poco, lo vamos a reforzar ahora en la Crypto Night, el sábado. Queremos llegar justamente a ese punto. Partamos realmente con la gente que no conoce mucho el ámbito, porque claro, tú eres bien conocido en lo que es el mundo blockchain acá, en lo que es Chile y también en el extranjero. Pero partamos contigo, José, porque tú eres abogado, ¿no es cierto? ¿Cómo llegaste tú a blockchain? No, pero es para saber, ¿cómo llegaste tú de esta visión de ser abogado a lo que es blockchain? Para terminar con esta dinámica, encuentro algo... Afortunadamente una buena noticia para nuestros amigos abogados que están escuchando esto. No es incompatible ser abogado y el mundo blockchain, claro. De hecho es un buen complemento, creo yo. Ahora, yo tenía una carrera profesional un poco atípica. Yo partí trabajando en un estudio muy formal, grande, viendo litigios de derecho penal económico. Muy interesante, muy enriquecedor en lo económico, no sé si tanto en lo humano. Y nada, pero temprano en mi carrera me dediqué, sin abandonar el carácter de abogado, me dediqué a trabajar en ámbitos culturales. Fundé una empresa, se llama Giroscopio, consultoría de producción cultural, en una época que las industrias culturales no eran tales. Entonces claro, me tocó ser parte de ese proceso de formalización y aumentar la escala y la profundidad de los proyectos de arte cultural acá en Chile. Y ahí trabajábamos esencialmente cosas vinculadas al arte contemporáneo en una punta y en otra punta al rescate patrimonial, particularmente intangible. Y fue muy bonito, experiencia en edición de libros, montaje de exposiciones, ¿Cuál es la que más te acuerdas? Películas. No, hay varias cosas, me acuerdo de todas, afortunadamente no estoy todavía cagado. Como cuál es la que recuerdas con más cercanía, con más cariño. No, hay varias, porque hay cosas también se cruzan un poco con las búsquedas personales, que también, adelantando un poco la respuesta, también llevan a lo que terminó siendo este ecosistema y las posibilidades de futuro que estamos tratando de construir. No sé, a mí un proyecto que me significó mucho atención, cuidado, cariño, fue el rescate de la obra de Francisco Bilbao, que era un gran personaje. Afortunadamente hoy día ya es más conocido, no es necesaria tanta introducción, pero cuando al tiempo atrás no había acceso a sus textos, no habían sido editados en todo el siglo XX. Y nada, el rescate de ese personaje, también el rescate de un tiempo y de una lógica, que por lo demás es completamente compatible con lo que estamos viendo hoy día. También aproximaciones distribuidas de organizaciones institucionales. La sociedad de la igualdad es lógicas de consenso, funciona de una forma muy... Los criterios de pertinencia y militancia son muy afines con los criterios también de la gestión soberana, claro, y todos los entendimientos que hoy día de la desintermediación, de la distribución, son muy coherentes. Bueno, y también desde ese rol, desde esa posición más bien, siempre me interesaban los asuntos públicos, pero jamás podría ser funcionario público. Claro, lo público sin ser parte. Y por lo mismo siempre me ha interesado el diseño de políticas públicas y las discusiones de algún tipo de cosas de interés un poco más colectivo. Y desde ahí trabajé varias veces apoyando e impulsando distintas iniciativas que tenían como políticas públicas en materias culturales. Y con ocasión de eso, alguna vez, que por lo demás un candidato que, más allá de saltar al Estado, lo que sea, era José Miguel Insulza, que él justamente fue presentador del libro. Hay una foto, bueno, la razón efectivamente, él cuando era canciller le tocó repatriar los restos de Bilbao. Y hizo un discurso extraordinariamente bueno, siendo que era un personaje bien desconocido y que igual se conocía más su leyenda
rosa o negra, Claro. pero más la leyenda que la realidad con respecto al personaje. Y él hizo un muy buen discurso cuando se repatriaron los restos de Argentina. Y eso lo tuve a la vista en ese momento de gloria de él, estaba recién entrando a la OEA. Claro. Y lo invité a que fuera presentador, uno de los presentadores del libro que edité justamente de Francisco Bilbao. Y ahí hubo un muy buen vínculo, una larga y regada conversación preparando todo el asunto. Y ahí, nada, yo era muy crítico de lo que se estaba haciendo a nivel de políticas públicas en materias culturales. Y fui muy crítico, digamos, frontalmente con él esa vez. Bueno, y pasa el tiempo, y llega un momento en que él se iba a lanzar a la presidencia de la República inicialmente. Y me reclutó para que, justamente con igual nivel de deseo de transformación, me hiciera cargo del ámbito de políticas culturales. Ya. Y ahí se me ocurrieron algunas ideas y tuve libertad absoluta para convocar gente afín con los cuales pensamos en común, y se armaron algunas cosas bien potentes que lamentablemente no me quedó en nada adelante, que bueno, ustedes saben, la candidatura Sí, bueno, se acabó y vaya. Pero resulta que ahí empezaron a salir algunas ideas que requerían soporte tecnológico para su implementación. Y ahí fue mi caída en la tecnología de un punto de vista ya de verdad. Finalmente esa candidatura no prosperó, pero creí que esa idea sí tenía valor económico, y me dediqué durante los siguientes 5 o 7 años a tratar de materializar eso, y agarré harta experiencia en lo que el desarrollo. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando, el 2010. 2000. 2000, sí. 2008, 2010, por ahí. 2008, 2010. O sea, tú ya estabas pensando justamente en dinámicas descentralizadas y o sea, había salido hace nada lo que era sí, pero yo la white paper. esto no era que yo no sabía de blockchain, yo no sabía de Bitcoin. Lo que sí, y eso ya adelantando y acelerando el proceso, porque hablemos no de mí, sino que de la CCLP, que es lo que venimos a hablar hoy día, era muy coincidente cuando estuve trabajando mucho tiempo con cosas que cuando descubrí la lógica, y que fue después cuando la DEFCON 1 del 2015, cuando tuvo principio de 2016, por ahí, y ahí yo ya me metí de cabeza a estudiar esto y quedé, y me dio una sensación muy grata de como que encontrar que lo que yo pensaba que era tan aislado era perfectamente consistente con algo infinitamente más grande, y empiezas a encontrar herramientas y discursos que calzan, y eso solamente para la única conclusión, que acá lo que creo que es relevante es que esta tecnología no es solo una tecnología. Esto tiene que ver con algún tipo de cambio cultural donde esta tecnología va a ser un catalizador, y por lo mismo da herramientas para que otras realidades que ya vienen de distintos lados puedan emerger. Y lo que tiene de valioso el ecosistema que está construyendo es que todos nosotros y todos que nos están escuchando, venimos con nuestras propias mochilas, experiencias, que de repente cosas que estaban desconectadas se empiezan a conectar gracias a estas aproximaciones de otra forma de articular. Y eso creo que me pasó a mí con mi propia historia, pero creo que le pasa a muchos, y es lo que hace que sea tan atractivo el diálogo y la conversación dentro de este ecosistema. Eso. O sea, ahí justamente fue cuando llegaste a lo que es el concepto del blockchain, te empezaste a meter y todo. Y ¿por qué cómo se llama hacer un stablecoin? O sea, ¿y por qué una moneda, cómo se llama una moneda también estable? O sea, las monedas no son estables. Si hablamos un poco de lo que es la historia de las monedas, no lo son. ¿Te fijas? O sea, a ver, es que ahí empieza a ser importante la definición de los conceptos, y que entendemos por qué sean o no sean estables, que entendemos por qué sean o no sean monedas, que entendemos y acá podemos hablar horas, pero intentando algunas bajadas rápidas. Sería bueno de repente hacer la diferenciación, o sea, cómo partieron las monedas tradicionales, y cómo terminamos llegando a lo que son las monedas criptográficas. Ya, ¿estás seguro? Sí. Bueno, por no dar tiempo ahí, pero no, sí, claro, se puede hacer una bajada un poco más. A ver, lo que pasa es que la historia de las monedas tiene que ver con la historia de la modernidad. La representación, las monedas fueron una cosa muy distinta a lo que desde que existen hasta el uso de la moneda a principios del siglo XVII, final del siglo XVI. Hubo un cambio. ¿Por qué razón? Porque antes, claro, tú ves monedas antiguas, de oro, acuñadas, pero en ese caso el cuño, el propósito que tenía era certificar
la cantidad y la calidad del oro que contenía. Y el valor de la moneda estaba dada por el oro, no por el cuño. A diferencia de lo que mucha gente puede pensar. Claro. Y después pasa el tiempo y lo que surge junto con los tiempos modernos es que simultáneamente el Estado moderno, junto con el sistema bancario, el sistema bursátil, el sistema universitario, son todas cosas que surgen al mismo tiempo. Y eso están centrados, o sea, no todo esto estoy hablando en realidad, pero hay una gran evolución dentro de lo que son la representación de los valores en esa época, que es cuando surgen los títulos representativos de cosas. Y eso esencialmente parte junto con el surgimiento de la banca. Cuando los bancos se entraban al centro de las plazas medievales, en vez de prestar monedas de oro, dicen, ok, están acá disponibles para ti, pero te los pueden robar, mejor las guardo yo, y acá tienes un papel que dice que yo tengo monedas de oro a tu orden. Y ahí surge una desconexión entre los objetos materiales y los títulos que los representan. Y lo que pasa es que ahí empieza a surgir una serie de fenómenos que tienen que ver con muchas cosas de las que nosotros, en el fondo, la lógica es que rompe y disrumpe la lógica blockchain, que tiene que ver con cómo se controla el doble gasto dentro de ese contexto donde hay títulos, y la respuesta, sin entrar en detalle, es agente fiduciario, el banco, y eso permite que el rol que desempeñan hoy día los bancos, pero también permite que los bancos no desempeñen ese rol para la emisión para cuidarse a sí mismo con el doble gasto. Claro. Entonces también nace junto con esto la reserva fraccional, la banca reserva fraccional, la lógica del encaje, que basta con tener en caja las expectativas de cobro, no así todo lo que estoy representando. Claro. Y sobre esa ficción, con ese riesgo y con esas virtudes también, es como se ha construido el Estado moderno y se construyó la banca y después el sistema bursátil, y eso es lo que nosotros siempre hemos conocido. Toda nuestra actividad económica moderna siempre ha sido desde la intermediación y de la existencia de agentes fiduciarios. Sí. Y eso es muy importante. Ahora, cuando ahí hablamos, de alguna forma, esos vales de alguna forma empieza a ser una especie de moneda de emisión privada. Y llega un momento en la evolución económica, y hoy podemos pasar muchas horas, pero ahora saltemos solo superficialmente, donde el Estado es el que desempeña ese rol como autoridad máxima. Y ahí nacen las monedas fiat, donde es el Estado el que dice que va a pagar con eso, y que él dice porque él lo dice. Él es el aval en ese momento. Mucho más que aval. El dinero es aquello que tiene poder liberatorio, es aquello que tiene una obligación que tienes que pagar, y tú entregas algo y ya no tienes esa obligación. Y es una definición formal, legal. Entonces el carácter que algo tenga poder liberatorio es lo que lo transforma en dinero. El dinero, también se dice dinero de curso legal forzoso. Si tú te den 1.000 pesos y tú tenés 1.000 pesos, no pueden no aceptártelo. No es que son monedas de 100, no estás obligado a aceptarlo. Porque eso me es curso legal forzoso. Eso es muy importante, y eso es importante entenderlo también para despejar de una vez por todas que las criptomonedas no son monedas porque no son dinero. Claro. No tienen poder liberatorio per se. Ninguna ley dice que por poder pagar con esto se acaba la obligación. Entonces, para ser más estricto con el uso del lenguaje de mención técnica, lo que sucede cuando tú pagas con cripto es que alguien acepta recibir cripto en vez de dinero, y por lo tanto es lo que se llama dación en pago. Tú entregas una cosa en vez de entregar dinero, pero no es dinero, porque el dinero es justamente, y de una dimensión también como conceptual, el dinero es, claro, bueno, en realidad no entramos en esa profundidad, y que mejor describamos lo que estamos tratando de construir. Entonces, cuando tenemos estos asuntos, son puras formalidades propias de las verdades oficiales que dicen los estados. Y esas son las monedas fiat, donde vale porque yo digo que vale, y vale lo que yo digo que vale, y si yo es necesario pagar, yo digo que hago más cosas que valen lo mismo. Si eso, que yo entrego más del tamaño de la economía, puedes presentarlo de distintas formas, eso genera inflación. Ok, es parte de las reglas de ese juego. Sí. ¿Cachai? Y así he asumido. Bueno, ¿por qué razón es importante el stablecoin? Entonces, si tú decís, bueno, porque sería óptimo que los estados usen este nuevo soporte, que es el soporte criptográfico, que nos permite todas estas optimizaciones potenciales, que lo hace programable.
de un modo seguro. Todas esas cosas tienen que ver con que es necesario para la implementación a nivel de usuario en la calle de las tecnologías que estamos diciendo. Es importante que eso pase de verdad en las cabezas de las personas. Y ahora, si una stablecoin significa de que yo voy a poder pagar entonces igual que con el billete de 1.000 pesos, porque como estar a uno yo voy a poder ir y pagarla. Ese es el objetivo. Ahora, en ese caso, te insisto, porque lo que acabo de decir, no sería pago, sino que sería dación en pago. Necesitas que quien te reciba el criptopeso esté dispuesto a recibir criptopesos como forma de pago. Pero como para esa persona ese criptopeso en cualquier minuto lo transforma en peso, no debe haber ninguna objeción para aceptarlo como una forma en vez de pago. Entonces, desde una perspectiva del uso, se puede volver transparente. Y eso es lo que necesitamos. Acá lo que necesitamos es poder llevar esta tecnología a las personas normales. A la persona de acá, a la señora Juanita. A la señora Juanita. Y a don Pedro, que puede ser muy sofisticado, que tiene mucha plata, lo que tú quieras. Pero también es una persona de la calle que necesita entender estas cosas de una forma más fácil. Si tú le empiezas a decir que, no sé, de una perspectiva de uso, todos los procesos que eso hay que hacerlo de una forma más sencilla en realidad, es un desafío nacional para todos los desarrolladores, para implementar soluciones reales, pero ya tienes todos los problemas de generación de mnemónico y que MetaMask y que vamos metiendo el tema de la wallet, ya son una serie de cosas que son muy difíciles. Y si más encima tú haces que las cosas se desanclen del valor y tienen que usar otra métrica, que ya la gente cuando viaje tiene que convertir una moneda y ya se complica cuánto valen las cosas. Si lo mete con estas lógicas, mucho más, y acá necesitamos que las cosas sean lo más transparentes posible. Y desde el punto de vista de la usabilidad, la gente tiene en su cabeza la métrica del valor de las cosas desde la moneda de los territorios que habita. Entonces, es muy importante. Tiene ese paradigma. Tiene ese paradigma, está instalado. Ya tenemos suficientes cambios para meterle además este cambio. Entonces, me parece, o sea, nos parece, que eso es algo como importante desde el punto de vista de la usabilidad. Si esto se entiende finalmente, más allá que técnicamente tenga esa diferencia que te decía antes, se entiende y se percibe como si fuese dinero electrónico seguro, listo. Se hace mucho más fácil el hecho de implementar soluciones reales, ya sea sistemas de pago, de programar acuerdos comerciales, de hacer todo tipo de estructuras de negocio, lo que tú quieras, soluciones de trazabilidad, lo que tú quieras. Cuando tú lo tienes a la misma unidad donde psicológicamente ya está anclado, ya tiene un buen trecho avanzado. Ahora, pasa otra cosa que quizás es tanto más importante, que acá nosotros, los objetivos acá tienen que ver con cómo llevamos a la realidad lo que son las promesas teóricas de esta tecnología. Y acá, si hay algo relevante, es el hecho de decir que es posible asumir la crisis de confianza, es posible no confiar en las personas, es posible no necesitar confiar en las personas. ¿Por qué? Porque confiamos en el método que usamos para el intercambio. Entonces, las partes y piezas que se usan para construir esos sistemas de intercambio tienen que ser completamente seguras y robustas. Tienen que estar despejadas de los riesgos a mayor grado que de lo que normalmente asumimos en otros ámbitos. Porque tienen que ser seguras. Y ese es un desafío que hay que construir. Porque hoy día no tenemos una conexión segura entre la economía tradicional y la economía cripto. Acá hay un contexto que es indispensable entender. Y esto es una analogía que puede ser un poco hostil de más, pero creo que es real. No es posible entender Bitcoin sin su contexto. Bitcoin surge el año 2008 en la crisis subprime. Es como de que... y no es por accidente, sabemos que hay referencia explícita dentro del bloque Génesis, de hecho, al tema, o sea, no es una inferencia. Está el diario ahí también. Es una reacción objetiva a ese contexto donde ya no confiamos en los bancos. Los estados están rescatando a los bancos y no a los deudores. No confiamos en esos estados. Si no confiamos en los bancos, no confiamos en los bancos centrales, transnacionales, los bancos, ¿será posible hacer un sistema de intercambio que no pase por ellos? Bueno, y esa es la respuesta, sí, por Bitcoin. Y ahí surge todo este asunto. Nace desde la crisis de confianza. Y la gracia es que le da una respuesta eficaz, porque lo hace innecesario. Bueno, a nosotros, en nuestro pequeño ecosistema local, tuvimos un año 2008 hasta 2018. Sí, con lo que fue el cierre. Los bancos, sin tener facultades legales, sin tener
La verdad, y ahí no entremos en esa discusión porque es larga, pueden bloquear una actividad completa y pueden destruir el acceso a una tecnología. Yo personalmente no confío en el criterio y la sensatez de los bancos después de verlo actuar como actuaron, sin establecer ninguna diferenciación, ningún tipo de argumentación sincera. Serio, claro. Sincera, o sea, puede ser una argumentación muy efectista, claro. pero la verdad es que, y lamentablemente, y esto también lo digo con dolor, no tuvimos una institucionalidad que fuese capaz de responder a esta conducta impropia de los bancos. Wow. No tuvimos cortes de apelaciones que fuesen capaces de poner en valor el Estado de Derecho, que es muy lamentable como nosotros lo terminan entendiendo, pero no fueron eficaces las cortes, no fueron eficaces. No fue eficaz los organismos regulatorios porque nadie le puso ningún tipo de atención al problema, no se vio como un problema. Entonces, nos pasó lo mismo, o sea, yo tuve una crisis de confianza dentro de este sistema. Y eso tiene que ver entonces, bueno, ¿cómo lo resolvemos? No se trata solamente estamos justamente con herramientas que tienen que resolver el problema, no solamente detectarlo. Y ahí viene la necesidad y la idea de construir el CCDP. De cómo hacer entonces un sistema que no dependa de los bancos, pero que permita tener un conector entre la economía tradicional y la economía cripto desde el punto de vista del dinero. Es como una opción más, ¿no? No significa que sea como se está generando algo al lado de lo tradicional o es algo integrado en lo tradicional. Es que ahí viene también un asunto que tiene un poco de visión estratégica, que es como nos parece como asociación, como directorio, y que es la forma de enfrentar también los desafíos regulatorios, que es dar cuenta de qué tanto más grande y más relevante es esta tecnología y la forma de implementarlo que el mero y pinche sistema bancario. Que claro, para quienes están dentro de ese mundo no hay nada más importante, y ellos entienden que blockchain es un pedacito de la cosa más importante que es fintech. Pero la verdad es que sabemos que no es así. No, claro. O sea, sabemos de la importancia y la utilidad que tiene la tecnología para los procesos bancarios, por supuesto que sí. Pero el riesgo que tenemos es que con ocasión de que se regule lícitamente el uso que agentes regulados hacen de una tecnología en particular dentro de mercados regulados, es todo razonable, pero lo que no puede ser de que no se tenga el cuidado al momento de hacer esa regulación, que de alguna forma se ponga fricción, algún tipo de dificultad, cualquier cosa que haga que limite el acceso a esta tecnología para ámbitos no regulados, por agentes no regulados, y que justamente necesitamos esa libertad para efectos de la exploración, la experimentación e implementación de soluciones. Entonces, y eso entonces, en el fondo empezamos a buscar, bueno, ¿de qué forma? Porque acá nadie quiere, o sea, más bien, existe toda la economía y la gente que está enamorada de esos paradigmas, y bienvenido así sea, de la economía autosustentable en lo cripto, y que vuela. Hay gente que no cree nada en el mundo cripto y que vive en el mundo tradicional. Bueno, el objetivo que tenemos desde la asociación, que tiene un poco ese rol más público, es preocuparnos de esa conexión, que sea sana, que sea fluida. Claro. Acá no se trata solamente de manejar o no criptos, significa también de sumar para usos estatales y públicos las herramientas que esta tecnología da. También significa el hecho de tener soluciones adecuadas de los problemas de identidad para los cuales, para procesos públicos y privados, y que para los cuales esta lógica de gestión soberana que aporta la tecnología puede ser un cambio de juego muy relevante con respecto a la intimidad, a la privacidad y el control de las personas de sus datos. Entonces este asunto es importante mostrar que es mucho más amplio que eso. Y si es que vemos la conexión del dinero, claro, hoy día funciona a través de los exchanges. Y los exchanges, por lo mismo, nos parece terrible cuando se hostiliza y vamos a pelear y defenderlos hasta donde nosotros podamos. Pero eso no quiere decir que la forma en la cual hoy día operan los exchanges sea la mejor de las formas y la más sana de las formas. Y nos parece, también en beneficio de los exchanges, digamos, que el hecho de tener un conector sano ante la vista de la autoridad, intrasistémico, que permita fluir de una economía a la otra, puede ser un aporte relevante.
Ya. Y eso es SLP que tiene ese carácter institucional, lo que lo diferencia. Sí, eso es. entiendo. Bueno, y hoy ya nos estamos acercando a la primera mitad. Ya, ¿Te fijas? eso Entonces, sí, hemos hablado mucho. Vamos a una pausa. vamos Por favor. a una pausa, vamos por un cafecito, Por favor. un vaso de agua, ¿vale? Pero no se vayan, ¿eh? Que ahí viene la segunda parte de Descentralizados. Se viene buenísimo. Ahí nos vemos. Hey chicos, venimos acá, de vuelta a Descentralizados, en la segunda parte y final de este capítulo, ¿no es cierto? Estamos hablando con José Bravo sobre lo que son las stablecoins. Nos quedamos en la sección anterior sobre la desconexión que existe justamente entre la economía, entre las monedas, te fijas, con la economía real, el problema que existía para una persona común y corriente, don Pedro, doña Juanita, no mismo irse a otro país y ya tener que ir a andar haciendo la relación entre la moneda del lugar con justamente la moneda del lugar de donde proviene. Esta desconexión, tú dices que se puede mejorar a través de un CCLP, una moneda estable vinculada al peso. Sí, claro, o sea, como te digo, creo que son como distintos órdenes. Hay un tema de usabilidad, donde ojalá el traspaso de los hábitos normales a la economía cripto sea lo más fluido y normal posible. Y para eso, el hecho de usar la moneda de un territorio suena razonable. Una empresa tiene que adoptar este asunto, lo adopta con mayor facilidad. Entonces lo que importa es tener un sistema que pueda convertir esa moneda anclada al peso cripto, que no es moneda, como hablábamos hace un rato, con moneda de verdad, cosa que a la perspectiva del uso sea indistinguible. ¿Cachai? Esa es una cosa. Hay otra cosa que me parece importante hacer como una distinción. El stablecoin, se entiende, y eso es, digamos, tiene que ver con una cripto que conserva estable su valor de cambio. Y eso se puede hacer de muchas formas, hay muchas propuestas de cómo hacerlo. Hay algunas que son 100% distribuidas y desconectadas del mundo estatal, de los ciclos jurisdiccionales. Hay otras, y hay algunas muy valiosas, hay proyectos interesantes. Hay muchos que han demostrado ser muy bonitos como modelos, pero que la implementación práctica sea a las pailas. Y hay también otros tipos dentro de estas categorías gordas de stablecoin que lleva ese resultado desde la reserva del token de la cripto en moneda fiat. Y ahí surgen a su vez distintos modelos. ¿Cuál es el problema que tienen habitualmente esos instrumentos? Es que lo que tú haces finalmente es que puedes, si es que tú vendes una moneda que está técnicamente bien construida y que tiene este buen funcionamiento, eventualmente tener un respaldo muy grande de plata. Y eso es casi inevitable, la tentación de con esa plata hacer más plata. Y eso, el problema que tiene es que siempre genera algún grado de riesgo. Y ese riesgo ya no es suficiente para desempeñar el rol categórico, estable que tenemos. Tampoco lo es dejarlo, no, seamos mucho más cautos, dejémoslo dentro de la cuenta del banco. No, acá lo que queremos es algo que no esté conectado con el riesgo estructural bancario. Claro. No queremos ser ecosistémico. Que necesitamos que esté aislado. Entonces, el problema es cómo tú generas, porque suena muy sencillo tener un respaldo. Sí, o sea, es como la gente realmente escuchando, entonces, pero si solamente tener como una fichita, exactamente, como lo tenían antiguamente las pulperías, que era 1 a 1 con el valor, entonces yo iba a comprar las cosas que necesitaba. ¿Por qué no tener eso en vez de una cripto? Es que eso es la cripto, exactamente. El punto es que esa fichita ya no es una ficha de plástico de baquelita como la pulpería, que se puede perder, robar, sino que son cripto, son programables, son ubicuas, son seguras, son trazables, son seudónimas, funcionan sobre la red pública de Ethereum, en la que esto se construye como un token RS20 corregido. Esa es la forma en la cual se va a terminar haciendo ese sí, claro, de hecho esa parte ya está construida, la comunidad encabezada por Andrés Junge, pero con participación de mucha gente, hay parte y pieza de esto que ya está funcionando con distintos grados, y el token ya está diseñado y construido, y es efectivamente un token RC20, y por lo mismo funciona sobre una red pública, y todo lo que hagamos también con respecto a eso va a ser públicamente auditable. Entonces estamos tratando de juntar lo mejor de los mundos acá, y el tema, como te decía hace un rato, hay distintas formas de lograr este stablecoin. Lo que nosotros estamos tratando de lograr es la conexión con la institucionalidad financiera chilena de un modo desconectado de la banca. Lo que no sea la banca la que envíe el dinero. Lo que estamos tratando de hacer es que sea a través del sistema financiero, de la cara al regulador, de un asunto todo funcionando con las reglas que existen.
pero llegando a los resultados que queremos llegar y de un modo que no estamos debajo de los bancos y por lo tanto sino que estamos al lado de los bancos y toda la estructura bancaria para hacer un benchmark, una comparación. Y nosotros lo importante es estar en mejores estándares que el sistema bancario, pero son distintos, son otros, hay riesgos dentro de esta forma de hacer las cosas, pero son otros. Podríamos conversar de repente un poco los riesgos así, pasarlos Sí, por eso, porque los bancos ya sabemos los riesgos que tenemos, o sea, sí, claro. se sabe. Es que más que riesgo en rigor. Sí, bueno, hay riesgo. Desde el tema de la pérdida de las llaves privadas. Claro, pero lo mismo que perder, no sé, por de repente perdí el Digipass. No, pues el Digipass, se pierde el Digipass, tú vas al banco y te dan otro Digipass y uno está acostumbrado que en realidad la gestión de la información tuya no es tuya, hay alguien a quien podéis volver. Sabemos que acá no, se te pierde la llave privada y perdiste. Y si es que te mueres, tus herederos no van a saber que perdiste. Y si es que quedas inválido, probablemente no vas a poder recuperarlo. Esos son tipos de problemas que hay que buscar solución, que no tenemos solución tan evidente. No estoy diciendo que sea un mundo perfecto. No, para nada. Todos los temas que hay que lamentablemente están sobre representados en las cabezas de las personas, porque esto es mucho menos de lo que otros instrumentos partiendo incluso por el dinero bancario. Sí, totalmente. Todos los problemas que hay de compliance relativo a financiamiento del terrorismo, de lavado de dinero y todos los temas asociados de KIC, debe funcionar protegiendo la actividad y la interacción de ese tipo de fenómenos, pero muy probablemente de una forma distinta como se hace dentro del sistema bancario. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque funciona de otra forma. Entonces, lo que nosotros queremos es que todo lo que tenga que ver con intereses públicos, con respecto al uso de tipo de instrumentos, sea bien construido, pero en atención a esta tecnología, en atención a estos riesgos, y no en atención a otras tecnologías y a otros riesgos, que es justamente lo que esto pretendemos que sea un salvador. Y por eso mismo, en esta actividad, en este ejercicio tan institucional que está la Asociación Gremial, estamos buscando esa conexión institucional. Y eso, por lo mismo, estamos tratando de que sea a través del diseño de la solución, que se den garantía de los resultados. Y eso pasa en varias dimensiones. Quizás la más importante es que acá estamos anulando la tentación de hacer plata de ese respaldo. Y para eso estamos creando un ente sin fines de lucro para que desempeñe ese rol. Una fundación. Y esa es la Fundación para la Modernización Digital o Fundación CCLP. Ese va a ser el ente que va a ser quien va a emitir el token CCLP y quien va a garantizar, caja abierta, la paridad de cambio con el peso chileno. Y quien va a administrar todo este proceso y todo el respaldo que sucede detrás. El solo hecho de que formalmente no persiga fines de lucro es una forma ya de renunciar a ese negocio y de alguna forma matarlo. Claro. Y eso permite enfrentar ese desafío con una aproximación distinta, que te da mucho más libertad. Entonces lo que importa es la sustentabilidad del modelo desde un punto de vista de un flujo, no la maximización de la posición de retorno. Claro. Y ese es el primer cambio. O sea, en el contraste, si tú comparas con otros stablecoin grandes, internacionales, Tether, ponte tú. Bueno, esa es la gran diferencia. Si Tether tuviese un asunto donde realmente resguardara la estabilidad, no tendría los problemas que ha tenido. Y acá esperamos que esto sea una mejor garantía. La segunda cosa es que acá nosotros, en este caso específico, insisto, lo que queremos es la conexión con el orden estatal. Queremos la conexión con el Estado, no la desconexión con el Estado, con respecto a esta cosa que es la moneda del peso. ¿Y en ese sentido el Estado sería el socio de esta fundación? ¿La fundación sería parte del Estado? Esa es la gracia. Nosotros usamos recursos del Estado sin necesidad de ni siquiera pedirle permiso al Estado. ¿Por qué razón? Porque es el uso lícito de los instrumentos que existen. Y lo aterrizo. Acá lo ideal sería que el Estado, parte de, y acá más técnico, pero parte de la masa monetaria M1, la cosa que está en billetes, reemplace algunos de esos billetes por soporte cripto. Seguiría siendo moneda en este nuevo soporte, y eso sería lo mejor para todo el mundo. Y eso sería lo más fácil y el mejor conector. Ahora, sabemos que eso no va a suceder. Sabemos que los organismos que están a cargo de estos ámbitos son conservadores por diseño. El Banco Central está diseñado para un rol conservador y por lo tanto pretender que venga esta transformación impulsada desde ahí es poco realista. Más allá que creo que sería lo más sensato. Entonces, ¿qué es lo más próximo a eso? Y ahí empieza ya a contar cuál es la madre, el corazón del proyecto CCLP, lo que hace que tenga este carácter institucional conector más sano, que creemos que es
la clave de su... Esperamos. ¿Sí? Chastazo de éxito, puto. No, que creemos que hace que el asunto pueda flotar, volar. Bueno, lo ideal sería que el Estado pusiera plata. Y acá estamos hablando de que cuando tú haces un stablecoin, tú pones plata y esperas que te la devuelvan en plata en el futuro. ¿No es cierto? ¿Cuándo? Cuando yo lo presente, cuando yo quiera. Okay. Y no hay ninguna restricción, pero siempre en el futuro. Pues bien, el Estado sí emite compromisos de pago futuro. Y eso se llaman instrumentos de deuda pública. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es aprovechar eso para conectar el valor del peso con que quien emite ese ente llamado peso, que tiene valor porque tiene la presencia del mismo Estado. Entonces estamos tratando, estamos usando estos instrumentos de deuda pública para generar respaldo de los SLP. Y ahí viene una particularidad técnica que es afortunada, digamos, que la deuda pública chilena está contenida en bonos como instrumento financiero. Y los bonos se diferencian, tienen distinguido, digamos, la resolución del principal, que es lo que paga al final del último pago, una fecha cierta, de los cupones, que son los escenarios de pago de intereses que sucede semestralmente. Exacto, sí. Bueno, entonces lo que estamos haciendo nosotros es que vamos a comprar títulos de deuda pública ya emitida, van a quedar inscritos el depósito centralizado de valores a nombre de la fundación. La fundación va a tokenizar estos instrumentos en dos cosas. En primer lugar, fraccionando el principal en tantas unidades de peso como que contenga. No, porque en estas monedas tú puedes tener fracciones de peso. Sí, claro, pero en este caso lo que estamos haciendo es que el bono, el principal, lo estamos fraccionando. Si es que el bono es por 1.000 pesos, ponte tú, son números mayores por supuesto, se fracciona en 1.000 unidades, entonces queda un peso por cada unidad. Y ese peso por cada unidad es la condición necesaria que exista para poder emitir CCLP. Entonces hay un calce 1 a 1 entre un CCLP y una fracción del principal de los bonos. Entiendo. Pero ¿cuál es la gracia? Que no solamente tenemos ese fraccionamiento que permite este respaldo ordenado y trazable, sino que también automatizamos el comportamiento del token. Vamos a automatizar, son cosas a desarrollar en la parte técnica, esta fase de desarrollo. ¿Automatizarla en qué sentido? ¿En qué sentido? Que acá lo que nosotros tenemos es que se puede automatizar un flujo, donde lo que tú tienes es que tienes algún poco, no mucho, de liquidez en pesos. Y tienes algún poco de liquidez en títulos de deuda ya comprados, ya fraccionados y no emitidos, o sea, que no hay respaldo de nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se viene a entregar CCLP, mucha gente demanda CCLP que se lo pasen en pesos. Primero se entrega lo que tenemos líquido, y cuando se reduce ese determinado margen, se vende uno de los títulos de deuda en un mercado abierto. Todos estos son operaciones bursátiles. Entonces, en un mercado abierto muy profundo y muy líquido, que es el que existe en Chile para los títulos de deuda pública, muchas de ellas en manos de AFP, entonces hay gran cantidad de esos títulos. Entonces, siguiente vuelta más grande. Entonces, la gracia de eso es que cuando hay requerimiento de liquidez, hay un proceso que automáticamente liquida títulos que generan liquidez para pagar. Y por el contrario, cuando está entrando muchos requerimientos de CCLP, automáticamente se van adquiriendo nuevos títulos que generan este respaldo. Generan justamente van haciendo como una cadena. Exactamente, y cada vez que se paga, pasando por este proceso, porque ahí arriba hay otro que junta las puntas, digamos, cada vez que se paga un CCLP se destruye automáticamente. Entonces hay un control del doble gasto, y hay un control del calce entre el respaldo y los tokens emitidos. Y todo esto es públicamente auditable. Qué notable. ¿Y eso entrega mayor seguridad? ¿Por qué sería mejor pasarse al CCLP en el ámbito de la seguridad que no mantener lo que es la moneda? Porque yo me estoy colocando del lado de un poco del abogado del diablo. Mira, esto acá hay que decirlo, pero no gritarlo tanto para no asustar a otras personas, pero ¿tú cuánta plata tienes? No te quiero decir algo demasiado íntimo tampoco, pero una respuesta ficticia. Tengo 1.000 pesos en el bolsillo. Ya, pero si te pregunto cuánta plata tienes, ¿qué me contestarías? ¿1.000 pesos o me contestaría algo más que eso? No, más que eso. ¿Por qué? Porque el resto, ¿dónde está? Está en el banco. Mentira, no está en el banco. Yeah.
tú no tienes más que 1.000 pesos. Todo el resto es crédito que tú tienes contra el banco. Y el banco en determinados escenarios puede no pagarlo. Claro. Y el Estado, que garantiza todo el sistema, responde por esto. ¿Te has escuchado el límite de garantía estatal a los depósitos? Sí. Ya. Eso es lo único que tú tienes en un caso de una crisis financiera. En un escenario, si sé que tú te enfrentas a una depresión productiva, tú puedes tener una recesión, que tienes menores rendimientos, pero eso se puede sobrevivir. El problema es cuando, producto de eso, se puede producir un escenario de pánico financiero y una corrida, y de repente tu plata desaparezca. O hay un corralito. Bueno, pero es que el corralito es una forma de desaparecimiento. O sea, claro, ahí claro, nominalmente okay, lo mantienen. okay. Pero es lo mismo. Tú, de tener plata, creer tenerla, no la tienes. Porque el que está obligado a entregártela, te la puede no entregar. Y eso hace que las depresiones se transformen en crisis. ¿Y por qué el CCLP no pasaría eso? Bueno, porque tú no pasarías por ese fenómeno, porque ningún banco que cierre te daría menos líquido el acceso a los mercados abiertos. Se trata en instrumentos de deuda pagados por el Estado, y finalmente es el Estado que se compromete a pagar. Y estamos hablando de aquel tipo de instrumentos que los Estados, incluso para estar en problemas financieros, siguen pagando. Sí. Porque acá estamos hablando de que en el peor de los casos echan a andar la máquina de billetes y cumplen la obligación de pagarte billetes que ellos mismos emiten. Claro. Es una emisión de deuda propia. Y de otra perspectiva no es más que un crowdfunding para comprar deuda pública chilena. Y eso, desde un punto de vista, es muy bueno porque mejora la calidad del acreedor. Si es que el Estado, o sea, llega a tener dificultades, es mejor que sean personas naturales a que sean instituciones hostiles que se puedan coordinar para presionar al Estado. Claro. Entonces, desde todo punto de vista... Y sean nacionales también. Entonces, o internacionales, pero desde todo punto de vista es algo que mejora las cosas. Los títulos de deuda pública siempre han podido comprar y venderse. El hecho de ahora poder democratizar eso y cualquier persona pueda acceder a través de la fundación, debe ser una buena noticia. Entonces, lo interesante es que encontramos una solución que no altera los órdenes establecidos, no toca el sistema bancario. El Banco Central podrá seguir funcionando como siempre ha hecho con la masa monetaria M3 en su relación con los bancos, pero nosotros no tenemos nada que ver. Y la gracia de estas características técnicas, que hayan cupones que te dan rentabilidad futura, es una rentabilidad que no tiene ningún riesgo, y por lo tanto hace compatible lo que normalmente decimos que es más difícil de conseguir rentabilidad, que permite que la operación funcione y no sea deficitaria, insisto, sin fines de lucro, pero poder pagar las comisiones del caso, hacer que el asunto funcione, y eventualmente, si sobra plata, subvencionar gas, pero eso ya es un deseo. Es algo más allá. Podríamos, de hecho, por honor al tiempo, pasar a una de las últimas preguntas, que algo que también queríamos hacer era preguntar sobre lo que es el concepto de la inflación. Porque si yo tengo una criptomoneda que está 1 a 1 con el peso chileno, pero el peso chileno se va devaluando anualmente aproximadamente en un 3%, entonces, ¿realmente yo tengo una moneda estable o es simplemente una moneda que también está vinculada con el hacer del gobierno? Bueno, es estable en función de qué. Claro. ¿Es estable al valor del peso? Sí. Y lo que garantiza es ese valor facial. O sea, es igual que un peso va a ser un peso. Efectivamente, como tú bien dices, este peso puede tener cambios en su deterioro, en su capacidad, en su valor de cambio, efectivamente. Ahora, la gracia es que eso es conocido y anticipado, y por lo tanto, al igual que en moneda nacional, tú bien puedes poner factores de corrección, reajuste con IPC, para decirlo en castellano, en la operación que hagas sobre este instrumento. Primera cosa. Segunda cosa, si bien es cierto, no vamos a partir por ahí, sí sería posible en algún momento usar otro tipo de bonos. Y acá viene otro de los encantos del método encontrado. El Estado de Chile emite bonos en pesos. Cuando lo hace dentro de Chile, lo hace la Tesorería General de la República. Pero también emite bonos, también en Chile y también afuera, en unidades de fomento. Si nosotros quisiésemos tener una moneda que tenga indexada el cambio del valor de cambio a través del instrumento del IPC, podríamos usar la unidad de fomento como un stablecoin en el otro sentido. Claro. Y se podría hacer además, pero yo insisto, acá lo primero que estamos persiguiendo es un tema de usabilidad. Entonces va por el lado de anclarlo, que la gente ya conoce. Pero también con la unidad de fomento se podría hacer, y te digo más, cuando en el exterior Chile también emite bonos en pesos y también emite bonos en dólares.
y también en euros. Entonces, si el asunto sale bien y la mecánica opera fluidamente y damos soluciones técnicas y de usabilidad para que todo salga bien, nada impide que también saquemos stablecoin en base institucional con la institucionalidad chilena anclada a euro y a dólar. Que sería igual de seguro. Pero bueno, Ese es el roadmap, digamos, dentro del mundo de la fantasía. estamos entonces, porque la verdad que ya me están pegando bajo la mesa aquí don Claudio por el tiempo, así que Perdón, mejor. son temas largos, difíciles de explicar tan rápido. No, y de hecho podríamos ver incluso una segunda oportunidad para poder sobre todo conversar sobre porque aquí se conversó mucho sobre todo lo que es el proyecto que se está empujando, te fijas, y el concepto de la stablecoin, pero faltó, no sé, pues el desarrollo de cómo va a ser la implicación con los bancos, faltó, ¿cómo se llama? En qué sentido estará implicado el Estado? O si es que el Estado gradualmente va a implicarse más o se va a implicar más. Solo te puedo dar me gustaría contar un adelanto nomás de 10 segundos. Ya. Después de haberlo presentado en la BitConf, y estaba así planificado, también había una ronda de presentación de autoridades públicas. Porque esto no necesitamos su permiso, pero sí queremos su buena onda. Ya. Porque acá creemos que estamos dando una solución, no estamos creando un problema. Y queremos que así sea percibido también. Y lo que ha sido una sorpresa muy grata ha sido la buena recepción por parte de algunos organismos públicos que ni siquiera teníamos tan en el radar. O sea, sí la teníamos en el radar, pero jamás pensamos dentro de que empiezan a ver con atención y con interés la posibilidad de usar desde el Estado este instrumento del CCLP. Qué nice. Y eso sería una cosa que ha sido una sorpresa de esta semana, que está fuera por lo menos de mi expectativa y que me tiene muy contento. Y claro, y uno bien se podría imaginar lo útil que sería para efectos de trazabilidad, para efectos de correcta asignación de recursos, para efectos el hecho de poder usar el CCLP, por lo mismo programar el uso del dinero para fines estatales. Eso, así que buena noticia, chiquillos. Y esto requiere apoyo de todos, esto nuevamente son iniciativas que se construyen colectivamente, persiguen propósitos transversales, está en beneficio de todos y necesitamos construir parte de piezas técnicas, que falta mucho, necesitamos levantar algo de plata, que buscaremos de qué forma, también para tener capital mínimo, que no es muy alto, y necesitamos también contribución para darle sustento político a esto. Así que bienvenidos todos los que les interese haber escuchado esto, que nos apoyen, porque esto solo no sale. Ya, bueno, ya saben chicos, estuvimos aquí entonces con José Bravo, ¿no es cierto?, fundador de Kawin y Crypto Chile. Aquí se despide José Miguel en el micrófono y don Claudio ahí en la parte de atrás. Hasta luego, don Claudio. Chao chicos, ahí nos vemos.